Hola chicos y chicas de YouTube, el día de hoy voy a agregar un nuevo video a la lista de reproducción de la teoría de Kim, que por cierto pueden encontrar en mi canal y podrán ver videos como el iceberg, de la teoría de Kim y el resumen por capítulos. Pueden ir a verlos. Ahora sí, el video, como vieron en el título, será deconstruyendo a los personajes de la teoría de Kim, donde veremos parte de su historia además de analizar sus personalidades y sus comportamientos. Recuerden ver el comentario fijado para entender más acerca del cambio de nombres. Vamos a comenzar hablando de los señores Kim. Padres de Sean y Taylor, ambos no cumplen un papel fundamental en la segunda línea temporal, pero sí lo hicieron en la primera línea, donde gracias a sus malas decisiones, al priorizar las apariencias por encima del bienestar de su hijo, terminaron perdiendo a Taylor de una manera atroz. Pero tal como se dice en el libro, el destino se encargó de darles un descanso en la segunda línea, donde apenas juegan un papel secundario en todo este conflicto. A lo largo de la historia, hablando en términos de la segunda línea donde se desarrolla principalmente la trama, podemos verlos como unos padres despreocupados, dándoles demasiadas libertades a sus hijos, pero esto fue únicamente después de haber tenido un trato duro con ellos en la infancia. Esto hizo que Taylor, quien era una persona con intereses inclinados hacia lo artístico y el deporte, además de ser muy hablador y encantador, terminara siendo un chico genio con problemas para socializar, además de ser muy inseguro de sí mismo. Y haciendo que Sean se ocupara en lo único que él consideraba bueno, el béisbol. Él se enfocó en llenar todos los espacios que Taylor no había cubierto. Como sabía que en lo académico nunca podría compararse a su hermano, decidió ser un buen deportista y popular, haciendo así que, por lo menos, sus padres dejaran de tratarlo como un inútil. En la primera línea, lamentablemente, fueron unos pésimos padres. Después de que Abril difundiera dichas fotos, los señores Kim quisieron apoyar a su hijo. Tenían solo la intención, pero al ver todo el rechazo social que caía sobre ellos, decidieron ellos mismos contribuir al sufrimiento de su hijo actuando de la misma manera que el resto, ignorando el intento de suicidio que tuvo en el bosque, tildándolo de solo querer llamar la atención. Y todo se les vino abajo cuando perdieron el apoyo incondicional de la familia Moon. Ellos tal vez nunca supieron que Taylor tenía anemia, y Sean nunca pudo librarse de la culpa de no poder ayudar a su hermano, hasta que se volvió a encontrar con Sungi, pudo intentar ser feliz de nuevo. Pero al parecer, no aprendió la lección y actuó de la misma manera que actuó con su hermano con Dako, pero al final se arrepintió, muy tarde pero lo hizo, y cuando estaba siendo un mejor padre, Dako murió en la visita al lago del condado Mariposa. Acerca de la historia de los señores Kim no se sabe mucho, solo que él era un coreano que escapaba de las consecuencias de la guerra y ella una chica francesa, que emigraron a Estados Unidos para tener una mejor oportunidad para ellos y sus hijos, viviendo por unos meses en el sótano de unos viejos amigos para luego mudarse a su propia casa. Taylor Kim es un chico que desde llegó al condado Mariposa se prometió ser parte de algo grande, un gran científico, físico-matemático. Pero, hasta el prólogo de la historia, según palabras de su hermano, solo era un vago con demasiada imaginación. Obsesionado con probar sus hipótesis, realizó numerosos experimentos, de los cuales ninguno funcionó, y lo único que logró fue incendiar la escuela, dejando sin electricidad a todo el vecindario. Además acusó al gobernador de ser un extraterrestre y boicoteó el concierto de Madonna, 2 veces. Desde siempre, Taylor fue un estudiante modelo, tanto que el director le propuso saltarse el último año de preparatoria y pasar directamente a una casa de estudios. Sin embargo, su madre pensó que no sería una buena idea, así que solo lo adelantaron un año, justo al año en el que estaba su hermano Sean. Al comienzo del libro, a Taylor le gustaba Sungi, pero al parecer es un gusto bastante superficial, ya que no es relevante para el resto de la trama y no se menciona de manera constante. Taylor, además, era una persona con pocos amigos, por no decir ninguno. En alguna ocasión le cuenta a Dako que, literalmente, sus únicas amigas mujeres son personas mayores, como la secretaria del director y la enfermera, de la cual se distanció ya que tenía una especie de amor platónico por él. Taylor también sabe falsificar documentos, como justificantes médicos para no asistir a la clase de deporte. Es una persona muy hábil que piensa que cada acción que realiza una persona, por más absurda que sea, tiene una explicación coherente. Además, él tiene pensamientos acordes a su época, que contrastaban con las ideas liberales que Dako trajo consigo del futuro. Estaba dispuesto a cuestionar sus propios pensamientos y entender los de los demás. En la primera línea,
Ser demasiado ingenuo acabó con su vida, y gracias a la experiencia de esa línea, logró ser más hábil, astuto y desconfiado en las siguientes líneas, lo que le permitió llevar a cabo el final del experimento y viajar a diversas líneas. En la primera línea, conoció un amor un tanto caótico gracias a Abril, que terminó con sus últimas esperanzas de tener algo con alguien. Pero en la segunda línea y en las demás, conoció a Dako, quien fue su complemento, y en las líneas en las que no existió, hizo todo lo posible por quedarse con él en alguna línea. Datos curiosos. Taylor no le reza a Dios sino que a Newton. Tiene un póster de Einstein pegado en su habitación. Lo vetaron de la iglesia por 2 años. Taylor da terapia gratis los jueves y como su paciente tiene a su profesor. Dako. Dako llega a 1989 con una perforación en la oreja y zapatos de tela adelantados a su época. Reprobó matemáticas 2 veces seguidas. Dako era excesivamente temperamental y cuando vio la oportunidad de hacer sentir a los demás toda la impotencia que él sintió estando al cuidado de Sean, no la desaprovechó. Una cualidad muy particular de él es que pareciera que le gusta hablar y actuar de manera que los demás lo malinterpreten. Según palabras de Dako mismo, es bueno en casi cualquier cosa que no involucre números cada 2 segundos, como los deportes, el canto o tejer. Dako no tiene filtro al hablar y Taylor piensa que necesita conocer la prudencia. Además, podemos saber muchas cosas de él por los datos que escribió en la libreta de Taylor, como que pesa 66 kilos, mide 1,78 m, su signo zodiacal es Virgo, sus colores favoritos son negro, violeta, blanco, y su comida favorita son patatas al vapor, arroz y zanahoria rallada. Además, odia la soya. Su libro favorito es El retrato de Dorian Gray, los deportes que practica son béisbol, natación, gimnasia y atletismo. Sus hobbies son cantar, leer manga, tejer y dibujar. Su debilidad es la mirada de Taylor. Una de sus cantantes favoritas es Britney Spears y una de sus series favoritas es Teen Wolf. A pesar de parecer un chico engreído por haber tenido padres exitosos que llenaban el vacío de su paternidad con cosas materiales, Dako es alguien que en realidad se emociona por las pequeñas acciones. En su cumpleaños, a pesar de que Taylor quería hacer algo memorable, solo pudo ofrecerle agua del grifo y un pastel quemado, pero Dako quedó contento con eso y para él fue su único cumpleaños donde se sintió realmente feliz. Parte de la personalidad de Dako era ser sarcástico la mitad del tiempo. Era más inteligente de lo que parecía. Era culto y espontáneo. Estaba fascinado con la mitología griega. Tenía un estrafalario estilo y un carácter fuerte. Estaba lleno de asombro y deseos de conocimiento, aunque a veces se veían opacados por el miedo a no ser tomado en serio, a ser ignorado, a ser herido. Antes de llegar al Condado Mariposa, en el año 2019, en la línea original, es decir, la primera línea, Dako era un adolescente carente de afecto y buscaba en numerosos chicos la atención que no tenía en casa. Sin embargo, una charla que le dio Sean, donde le regaló su pelota de béisbol, que significó el fin de su sueño de ser beisbolista, lo hizo reflexionar sobre sus acciones. Desde ese momento, Dako empezó a encaminar su vida hacia la dirección correcta. En la segunda línea, Dako conoce a Dominique y conecta instantáneamente con él. Él lo defiende en una pelea y le hace un piercing bajo el labio. A ambos los arrestaron en la comisaría al menos una vez. Vale decir que este encuentro sucedió gracias a Taylor, al igual que todos los siguientes. En esta línea, Dako seguía igual de solo, sin atención por parte de su familia, pero al menos ya tenía un amigo. Al final terminó sacrificando su vida para que Sean pudiera ser feliz con su madre, dejando al universo sin rastro de su existencia, pero en el epílogo se nos da a entender que Taylor pudo haber sido feliz con él en alguna línea de las existentes. Sean. La historia de Sean comienza cuando llegó a Estados Unidos y, junto a su familia, se hospedó en el sótano de la familia Moon para escapar de la guerra de Corea. Allí se encontró con un chico de una edad similar a la suya, Abril Moon, con quien conectó al instante y se volvió su mejor amigo. Desde ese momento, fueron inseparables y asistieron juntos a la misma escuela, que por cierto era la única en ese condado. Juntos vivieron diversas historias durante la adolescencia. Sean ahuyentó a la cita de San Valentín de 6º grado de Abril, lo siguió a todas partes solo para estar con él. Le dejó que le leyera sus libretos mal escritos por años y usaba el suéter que odiaba a propósito solo para poder dárselo, ya que él tenía la costumbre de nunca abrigarse. Poco a poco,
Sean comenzó a enamorarse de Abril, pero no supo cómo confrontar esos sentimientos, así que huyó. Aunque le dolió mucho, decidió alejarse. Al entrar a la secundaria, cambió drásticamente, se unió al equipo de béisbol, se rodeó de amigos y chicas, y se volvió muy popular, pero también se distanció de Abril. Un día, permitió que los chicos de último año de la escuela golpearan a Abril, dejándolo en el hospital durante unos meses. Sean se sintió extremadamente arrepentido y, debido a la culpa, no pudo conciliar el sueño durante un tiempo. El médico le recetó pastillas para dormir, a las cuales se volvió adicto y tuvo recaídas ocasionalmente. Desde ese momento, no pudo dejar de sentirse culpable. Con el tiempo, logró superar un poco lo sucedido y decidió convertirse en un abusador que oprimía a las minorías, hasta que, en la primera línea, el día en que falleció el abuelo de Abril, Taylor no encontró nada en el bosque de regreso y se encontró con Abril. Aunque nunca fueron muy cercanos, a partir de ese día comenzaron una especie de relación en la que Taylor estaba más herido que Sean. Taylor terminó suicidándose debido a unas fotos que Abril difundió, además de sufrir de anemia. Sean nunca pudo superar la culpa, especialmente cuando Sungi se fue a su país para cumplir con un matrimonio arreglado, abandonando así sus sueños de ser jugador profesional de béisbol, ya que su pierna nunca pudo recuperarse por completo. Durante unos años, se hundió en la depresión, pero logró salir de allí y, casi llegando a los 30 años, estudió economía y logró tener cierto éxito financiero. Después de un matrimonio fallido, se reencontró con Sungi por mera casualidad y se casó con ella. Al principio, odiaba a Dako, pero luego intentó ser un mejor padre para él. Sin embargo, fue demasiado tarde, ya que el día en que fueron al bosque, Dako cayó al lago y murió. La segunda línea comienza cuando Dako viaja al pasado, el día del funeral del abuelo Moon, donde Taylor nunca se relacionó de la misma manera con Abril. Sean tuvo el mismo accidente, Taylor se suicidó y él cayó en depresión para luego estudiar economía. Todo ocurrió de la misma manera que en la primera línea para Sean, pero el cambio se produjo para Dako y Abril, ya que la existencia de Dominic llegó a sus vidas, aunque este último nunca lo supo. La tercera línea tuvo un gran cambio para Sean. Taylor murió, pero nunca tuvo el accidente de auto y su pierna quedó intacta. Pasó por un periodo de depresión, pero luego trabajó como entrenador de béisbol en su propia academia y se reencontró con Sungi mucho antes. Además, esta vez logró tener una mejor relación con Dako desde el principio y se convirtió en el padre que siempre quiso ser. Vale decir que en todas estas líneas, Sungi estuvo embarazada y se fue a su país sin informarle a Sean, quien nunca lo supo, o al menos no hasta que se reencontraron de nuevo. En la cuarta línea, aquella en la que Dako deja de existir, Dako le avisa a Sean acerca del embarazo de Sungi. Sean asume la responsabilidad en ese mismo instante y deciden mudarse a otro estado. Sean comienza a trabajar en una tienda departamental de deportes, y un día, por casualidad, se encuentra con el reclutador universitario que lo vio en la escuela, quien le ofrece un trabajo en el campo de béisbol. Poco a poco, Sean asciende y se convierte en la nueva promesa del béisbol, siendo famoso. Sin embargo, cuando alcanza su máximo nivel de fama, tiene un accidente automovilístico que pone fin a su carrera como beisbolista. Aparentemente, Taylor murió debido a la anemia que padecía y esto lo llevó a una fuerte depresión ya que sumado a esto tuvo fuertes discusiones con su hijo. Esto lo lleva a tomar un descanso en su vida y a escribir un libro. En el epílogo, se muestra a Sean dando una entrevista para una cadena de televisión en la que anuncia la publicación de su libro y su regreso al campo, pero ahora como entrenador. Luego, le vende la casa del condado Mariposa que heredó de sus padres a su hijo, y al limpiar el ático, encuentra la libreta de Taylor. Al leer sus apuntes, poco a poco recuerda a Dako y se da cuenta de que esos sueños que tuvo, de él esperando a un adolescente afuera de la comisaría y yendo a pescar con él, eran reales. De alguna manera, Dako era parte de su vida. Se siente destrozado al saber que la vida, hasta cierto punto feliz, que tenía fue a costa de la vida de Dako. En ese momento, se presentan las dos versiones del profesor Kim y su hermana para pedirle la libreta. Sean decide ser fiel a su hermano y tira la libreta al lago, cerrando así las líneas para siempre. A lo largo de las líneas, se puede ver claramente la evolución de Sean, quien en cada línea es una mejor versión de sí mismo que en la línea inmediata anterior. Por ejemplo, en la primera línea, él mismo afirmó haber sido un pésimo hermano, pero en la última, decide ser fiel a su hermano hasta el final.
Lo mismo ocurre con Dako, a lo largo de las líneas, Sean va siendo un mejor padre para él. Y con Abril, con el paso de las líneas, Sean logra comportarse mejor con él. Sunji. Al conocer a Sunji en 1989, se puede ver como una chica lista y dulce que había llegado de intercambio a la escuela por tener notas sobresalientes. Allí conoce a Sean, tienen una relación y ella queda embarazada. En las primeras 3 líneas, Sean no se entera de la existencia del bebé. Ella regresa a su país, pierde el bebé y cumple con el matrimonio que sus padres tenían arreglado para ella, donde sufre durante muchos años. Finalmente, decide divorciarse y se reencuentra con Sean, rehaciendo su vida con él. Ella fue una buena amiga para Dako y su intuición siempre la hizo preocuparse por él, aunque nunca fue una buena madre, ya que ignoró a su hijo durante todo el tiempo que estuvo con Sean. Kim An-soo. La primera vez que aparece este personaje es en el capítulo 3, borracho, preguntándose por qué su experimento no funcionó. Su destino original había cambiado, ya que se suponía que esa noche no saldría nada del lago y él enloquecería cuando su experimento fallara, terminando en alguna parte del bosque en una vieja cabaña. Sin embargo, empezó a formar parte de una nueva línea temporal en la que Dako saldría del lago y su experimento funcionaría. Kim An-soo no era más que un profesor cualquiera de física en la Universidad del Centro de Seúl, o al menos lo fue hasta que consiguió el suficiente dinero para financiar su investigación, un proyecto en el que había estado trabajando durante los últimos 20 años. La mañana en que recibió aquella llamada del extranjero fue la misma en la que, sin dudarlo, dejó su carta de renuncia sobre el escritorio del decano y se marchó. Hasta la época en la que se desarrolla el inicio del libro, a An-soo le faltaban unas cuantas semanas para cumplir 46 años. Con el transcurrir de la historia, fue perdiendo la cordura debido al poder y la ambición que lo fueron carcomiendo. Lee Jae-won. Aparece por primera vez en la historia al mismo tiempo que Kim An-soo, siendo su asistente, cuando le avisa que el radar detectó actividad en el lago. Lee Jae-won cursaba la clase que dictaba Kim An-soo. Siempre fue un estudiante reservado pero brillante. Se unió a la causa de su maestro cuando un día An-soo lo encontró en el borde de un puente a punto de saltar. Lo llevó a su casa en contra de su voluntad y desde entonces se convirtió en su mentor, convenciéndolo de acompañarlo a California para realizar su experimento. En la primera línea, Jae-won siguió fielmente a An-soo en todo lo que hizo, nunca lo cuestionó ni reprochó ninguna de sus decisiones. Así fue hasta muchos años después cuando, en la cabaña en medio de la nada, se encontró con la hermana de An-soo por accidente y volvieron a abrir el portal. En la segunda línea, en cambio, Jae-won pensó más allá de lo que An-soo le permitió. Investigó más acerca de las cartas en las que estaban las instrucciones para armar el portal y se dio cuenta de todas las incoherencias que había. Además, se dio cuenta de que An-soo no tenía la más mínima idea acerca de cómo construirlo y que solo eran las ideas de su hermana. Al final, pudo dar con su hermana, quien llevaba algunos años aparentemente muerta y resulta ser la madre de Abril. Jae-won se volvió más inteligente y no dio información a nadie, esperando el momento adecuado. Sin embargo, a pesar de parecer muy astuto, terminó siendo engañado por Taylor, quien lo manipuló para traicionar a An-soo y viajar al pasado por su cuenta. Abril Min. Vecino de la familia, quien desde pequeño tuvo gran afinidad con Taylor y Sean, pero más con este último. Tiene un estilo adelantado a su época y una mente más liberal que la de sus pares. Él es netamente asiático y, debido a su apariencia, nunca encajó con los compañeros que tuvo desde el jardín de niños, sino que siempre encajó más con los estudiantes de intercambio. Abril era como un camaleón que pasaba inadvertido, además de ser muy intuitivo y un manipulador de primera. Cuando conoció a Sean, inmediatamente conectó con él y desde allí fueron mejores amigos. Con el tiempo que pasaron juntos, Abril se fue enamorando de él y pasaban todo el tiempo juntos. Sin embargo, al entrar a la secundaria, Sean se volvió popular y entró al equipo de béisbol, lo que eventualmente hizo que ambos se alejaran. Sean dejó olvidada su guitarra en casa de Abril y, debido a la nostalgia, él aprendió a usarla y empezó a componer canciones hablando del amor que le tenía a Sean. Escribió sus letras en una libreta y un día, cuando fue al auditorio, se le cayó una hoja que fue encontrada por uno de los jugadores del último año del equipo de béisbol. Él se lo contó a los demás y en la hoja se pudo apreciar el apellido Kim. Sean decidió mentir y decir que Abril estaba persiguiendo a su hermano menor, acusándolo de ser un asaltacunas, por decirlo de alguna manera.
Los chicos lo golpearon y él terminó en el hospital durante un buen tiempo, distanciándose por completo de Sean. En la primera línea, para vengarse de Sean, utiliza a Taylor. En esta línea, Abril es una persona sin límites en cuanto a maldad. Es frío, calculador y no se detiene a pensar en las consecuencias de sus actos. Para él, solo importa su bienestar y nada más. En cambio, en la segunda línea, Abril se acerca a Taylor pero no de la misma manera. Ahora es un amigo de él y Daco. Aquí sale a la luz su verdadera personalidad, pero casi al final del libro, cuando está escapando del condado Mariposa. Espero que les haya gustado el video. Estaba pensando en próximamente traer un video entrevistando a quien escribió el libro. Si quieren pueden dejar preguntas que les gustaría que respondiera. No olviden darle like, comentar y suscribirse.